Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Adrián Peláez, soy ortesista protesista y soy director técnico de Bodycare. La idea de hoy es hacer un taller de vendajes funcionales, sobre todo de maniobras básicas. ¿Por qué? Porque el vendaje es una forma creativa de hacer ortesis y nosotros en Bodycare siempre diseñamos las ortesis con una orientación muy específica, ¿sí? Trabajando sobre la especificidad, y el vendaje es una buena oportunidad para mostrar maniobras específicas. Sí, nuestra creatividad y nuestra imaginación en el desarrollo de un producto quita y pon, como son los productos elásticos y de neopren support de Bodycare, siempre partieron a partir, bueno, no sé si está bien dicho, pero siempre partieron de algo creativo. Y el vendaje es esta oportunidad que nos dan hoy para poder hacerlo. Así que bueno, vamos a arrancar con a lo que creo las tres maniobras básicas, ¿sí? Con una cuarta de chapa que es la suma de las otras tres. La primera técnica es la técnica 50 y 50, ¿sí? Donde comenzamos de proximal o distal haciendo un cruce de venda y colocando venda mitad sobre mitad. Para comenzar siempre tenemos que hacer un anclaje de fijación. Entonces superponemos en forma oblicua, cruzamos la punta y a partir de ahí empezamos a pasar la venda mitad sobre mitad. Esta es la técnica 50 y 50. La segunda técnica que vamos a mostrar, ¿sí? Es la técnica que también parte de un anclaje proximal o distal, depende de acuerdo a la necesidad, y vamos a trabajar con lo que sería la técnica espica. La técnica espica es en forma oblicua pasar la venda y siguiendo con la técnica del 50 y 50, mitad sobre una, en forma oblicua ascendente y descendente, ir cruzando las vendas. Acá se cumple un principio físico muy importante, que a fuerzas oblicuas la resultante pasa por el medio. Si nosotros observamos las vendas como fueron pasadas, donde se cruzan la venda es donde se concentra la fuerza y la energía de esa superposición de vendas. Esto es muy importante cuando vamos a trabajar sobre un ligamento o sobre un complejo músculo tendinoso o articular, donde necesitamos hacer una fijación específica en una zona, entonces en esa zona donde se tiene que cruzar la venda. Y hacemos una técnica 50-50, ¿sí? En forma oblicua, y fíjense cómo queda cruzada la venda en esa zona donde queremos concentrar esta energía. Y la tercera maniobra, que es una maniobra que se trabaja mucho en el tema de las rotaciones, ¿sí? O en las torsiones, que es la técnica en espiral. La técnica espiral es muy importante en los vendajes de tono y posicionamiento, ¿sí? O en los vendajes de intra y extra rotación de algunos de los segmentos. Esa técnica lo que trabaja, como bien decía, en espiral, ¿sí? Trabaja directamente haciendo un movimiento de torsión permanente hacia un lado o hacia el otro. Esta es la técnica en espiral. Ahora bien, yo les decía que había una cuarta, un plus, sería una cuarta variante, que es la utilización de todas las técnicas juntas. Es decir, técnica 50 y 50, técnica oblicua, donde concentro fuerza, y después la técnica en espiral para ver, en este caso, un vendaje de control de supinación llevando a pronación, ¿sí? Una técnica mixta. Bueno, a partir de esto, como les dije al principio, la creatividad y la imaginación dependen pura y exclusivamente de donde ustedes quieren llegar. A mi criterio, los vendajes funcionales tienen 4 funciones muy específicas. Una es la preventiva, otra es la correctiva, otra es la inmovilizadora, pese a que hablamos de vendaje funcional, podemos inmovilizar segmentos, ¿sí? Y otra que es la técnica acomodativa, ¿sí? Que de acuerdo a la contención o el grado de mecanismo de lesión y el mecanismo de dolor,
yo lo voy a ir acomodando de acuerdo a mi necesidad específica. Creo que para vendar hay que tener en cuenta también 4 cosas. Primero, conocer de anatomía. Segundo, saber de mecanismo de lesión. Tercero, saber de mecanismo de dolor, que no es exactamente lo mismo. A veces, por contener un movimiento de pronación o de valgo de rodilla, ¿sí?, puedo estabilizar el calcáneo, neutralizar el calcáneo para que ese eje de carga se distribuya y no vaya en valgo la rodilla. Y otro, que es lo que es para mí la más importante, es tener sentido común. El más común de los sentidos, que va directamente relacionado que por contener un mecanismo no tenga que alterar otro, ¿sí? Entonces, que eso es lo que generalmente uno corre riesgo, es decir, yo tengo que hacer un vendaje de muñeca, no tengo que hacer un vendaje que involucre la mano y que involucre el codo. Voy específicamente a ese mecanismo de lesión o ese mecanismo de dolor que yo quiero abordar. En el caso de hoy, vamos a hacer las maniobras específicas con esta venda, que es una venda Body Care, que es una venda elastizada, que tiene una tensión entre un 20 y un 30%, que es una venda reutilizable, que viene de 5, de 7 y de 10 centímetros, viene en rollos de 3,14 y que tiene la particularidad que son las vendas deportivas por excelencia. Esta misma técnica puede usarse la técnica americana, que es con la utilización del tape, o la técnica europea con vendas elásticas o elastizadas, que tienen una tensión entre el 50 y el 100%, o una técnica mixta, que es la utilización del tape y estas vendas elásticas o elastizadas. Ese tipo de vendas son vendas descartables. La idea de hoy es trabajarlo con nuestra venda deportiva, que es una venda que no es coadhesiva ni es adhesiva, sino que es una venda deportiva por excelencia. Y que creemos que por el hecho de ser reutilizable, hay una técnica de colocación que es muy específica, es que cuando uno hace una maniobra, ¿sí?, como la que voy a mostrar ahora, que es una maniobra de tobillo, entonces automáticamente lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que hacemos una maniobra, sea cual fuere, tenemos que hacer un anclaje. Es decir, pongo el pie, en este caso, si yo tengo la necesidad, en 90 grados, entonces automáticamente después que pasé y hice un ligamento externo, ¿sí?, como el peroneo astragalino anterior, no tengo que hacer de vuelta la maniobra y regresar, sino que para fijar tengo que hacer un anclaje proximal y un anclaje distal, para que realmente esa venda no se corra. Si no, corremos el riesgo de que las vendas, cuando no hacemos los anclajes, automáticamente se vayan corriendo. Entonces es muy importante, después de hacer una maniobra, sea cual fuera, siempre hay que hacer un anclaje de fijación. Hago esta maniobra y hago un anclaje de fijación. Y luego termino la maniobra, depende a donde uno quiere llegar y donde la imaginación lo lleve. Lo importante del vendaje es tener en cuenta eso. No acordarse de memoria un primero, un segundo, un tercero, un cuarto paso, sino que realmente que el vendaje cumpla una función terapéutica, tenga un mecanismo de acción y sobre todo entender el concepto de a quién va. Por eso siempre se hablan de 3 criterios. Un criterio que tiene que ver con la anatomía, ¿sí?, cuál es el segmento que yo quiero vendar. Un segundo criterio que es un criterio funcional, dentro de esa anatomía específicamente cuál es la maniobra o cuál es la técnica y qué mecanismo quiero contener. Y un tercer criterio que es, tal vez todos son importantes, pero es muy importante, que es saber a quién se lo voy a hacer, que es un criterio estructural. Si es hombre, si es mujer, si es un chico, una persona grande, si la usa con zapatos, si la usa con sandalias, si la usa con un zapato específico, qué deporte hace, cuántas veces por semana, si lo usa para el partido, si lo usa solamente para el entrenamiento. Es decir, tener en cuenta las reglas de ese deporte, tener en cuenta la biomecánica de ese deporte para poder hacer un vendaje bien específico y sacarse ese automatismo de que a todos los vendo exactamente igual. Es decir, el vendaje es la oportunidad de hacerle a ese paciente y a ese pie, ¿sí?, hacerle un vendaje único. Ese es el espíritu del vendaje funcional. Esa es la teoría que yo vengo practicando desde hace más de 30 años con respecto al vendaje, y la práctica de tantos años y cada día no me cuestiono, al contrario, estoy más confundido porque me permite tener un criterio muchísimo más amplio. Entonces eso me permite ser creativo,
¿sí? Porque a veces no tenemos la posibilidad de contar con las vendas, sino o tenemos las posibilidades económicas para poder comprar. Entonces ahí es donde a uno le tiene que despertar esa creatividad para tratar de resolver cuál es la misión de una ortesis. Cuando sabemos que las ortesis son elementos que ayudan, que mejoran y restauran la función, en tener en cuenta que como historia de vida mía, que son las ortesis, que es este elemento externo que ayude y que colabora de acuerdo a los diagnósticos hechos por el médico, a los diferentes criterios de rehabilitación, pero siempre pensando en el paciente. Bueno, vamos a mostrar algunos vendajes de tobillo para que vean, que lo tengan como guía. Vamos a sacar la venda. Esto es lo más tedioso que tiene el vendaje, sacar la venda y volver a vendar, pero siempre tenemos a nuestros pacientes que colaboran. Bueno, vamos a hacer una maniobra básica de tobillo, ¿sí? Posicionamos el pie en 90 grados, si ya fuera una bailarina y que necesita tener el pie en flexión plantar, o una deportista, por ejemplo, el hockey, y su pie de apoyo, ¿sí? en la mayor dorsiflexión posible, es decir, teniendo en cuenta la actividad. En este caso vamos a pensar un vendaje preventivo y con un tobillo en 90 grados. Hacemos un anclaje proximal y fíjense que pasé 2 veces, entonces la venda quedó firme. Si yo hubiera hecho un anclaje simple, pasa exactamente lo que pasó recién, ¿sí? La venda se suelta y se afloja. Entonces, salgo en forma oblicua, fíjense cómo lo fijé, pongo el pliego que me quedó sobrante y ahí la venda quedó firme. ¿Es importante para donde uno venda? No. ¿Por qué? Porque en este caso favorezco, ¿sí?, el mecanismo preventivo de la lesión. Pero entonces yo hago el ligamento anterior. Pero de repente, si yo hago un vendaje oblicuo, fíjense cómo cambia el sentido de la venda, ¿sí? Cuando trabajamos con vendas adhesivas o coadhesivas, no es importante para dónde empieza. ¿Por qué? Porque uno puede cambiar el sentido de la venda, pero también la tensión y la fijación de la venda. ¿Cómo hago para cambiar de vuelta el vendaje? Puedo hacer de esta forma, bajo en forma oblicua, retromalleolar y volví a cambiar el sentido de la venda. Hago un anclaje, ponerme el pie en 90 grados, si el paciente colabora muy poco, ¿sí? Entonces hay que hacerle recordar. Y hago el anterior, hago el anclaje de fijación, hago el medial y luego el posterior. ¿Por qué empecé de proximal? Porque yo de esa forma yo protejo la tibio-peronea astragalina. Cuando hago los anclajes protejo la sinesmosis, la membrana interósea. Entonces de esa forma ya el anclaje empieza a tener un rol protagónico, tanto preventivo como correctivo si de repente se fuera el mecanismo de dolor. Y después las maniobras básicas que hice son las 3 maniobras más conocidas, donde represento, ¿sí?, la anatomía que está por debajo de la piel. Entonces, en ese caso yo trato de configurar con las vendas un criterio que me trabaje preventivamente y refuerzo, tanto si el anterior, el medial o el posterior, de cualquiera de las 3 maniobras, de acuerdo al mecanismo y la biomecánica y sobre todo, si hablamos de un deportista, que esto es muy importante, el rol protagónico que juega el pie a partir de la fuerza de reacción del suelo en la biomecánica de ese deporte, y sobre todo, por ejemplo, ayer miraban el tenis, la superficie donde juegan, ¿sí?, que es muy importante, el calzado que usa y todos esos factores externos que son muy importantes a la hora de poder confeccionar un vendaje. Bueno, otras maniobras. Vamos a hacer un vendaje, por ejemplo, para fascitis plantar y un vendaje para tibial posterior, ¿sí?, para tendinitis del tibial posterior. Vamos a hacer un vendaje para fascitis plantar. Hago la fijación proximal, siempre trabajando preventivamente, ¿sí?, y empiezo a confeccionar lo que sería un estabilizador de fascia, una distribución de la carga de la fascia plantar, ¿sí? Puedo hacer una técnica 50 y 50, en estos casos se hacen todos con medios anclajes, ¿sí? Y fíjense cómo voy haciendo esta técnica de anclaje y de punto de fijación. Cuando paso con la articulación metatarso-falángica, automáticamente hago presión
para no generar una excesiva comprensión. No nos olvidemos de la expansión articular. Y vuelvo a manejar la técnica de 50 y 50. ¿Sí? Otra posibilidad es trabajar sobre ochos, como dijimos anteriormente, ¿sí? En la técnica oblicua, donde las fuerzas, al cruzarse, la resistencia pasa por el medio. Y en forma oblicua termino de conformar el vendaje. Es un vendaje para fascitis plantar. Mixto, ¿no? Podemos usar la técnica 50 y 50 o la técnica de fuerzas oblicuas. Si este paciente tuviera un síndrome del tibial posterior, entonces lo que tengo que es neutralizar el valgo, el calcáneo, perdón, y llevar a ligera supinación para tratar de contener el mecanismo que provoca el mecanismo de dolor. Ligera eversión, vencimiento del medio pie y automáticamente ahí donde provoca la tensión del tibial posterior. Lo pongo en posición neutra. Hago los puntos de anclaje y luego de ahí hago un punto de fijación y hago la maniobra de rotación del calcáneo conteniendo ese mecanismo, ¿sí? Hago un anclaje, después de pasar la maniobra, lo paso y lo refuerzo, ¿sí? Hago el anclaje, voy hacia anterior, fíjense cómo al girar retromalleolar cambié el sentido de la venda y lo refuerzo para sostener el arco. Hago la maniobra posterior en forma oblicua, paso retromalleolar y termino en la zona medial. Y luego lo fijo. ¿Vos decís que sí? ¿Lo sentís? Sí. Ahora una maniobra para limitar la flexión plantar. Es muy fácil. Es una maniobra que generalmente uno ve en los vestuarios donde uno juega en forma amateur, que es como se vende a la gente, que es hacer los ochos, ¿sí? Lo que siempre hay que acordarse es de hacer los anclajes. Salgo, no importa las arrugas porque lo importante es entender la maniobra. Hago el anclaje, subo, no bajo, enseguida hago el anclaje, bajo, voy haciendo distribución 50 y 50, hago el anclaje, subo, masa proximal, hago el anclaje, bajo. Fíjense cómo voy distribuyendo la fuerza, ¿sí? Toda la fuerza va sobre el dorso del pie. Hago el anclaje y termino. De esta forma, poneme el otro pie al lado, vos hacés de cuenta que esto te lo limita, ¿eh? Así sale bien. Lleva el pie a flexión plantar, lleva esta a flexión plantar. ¿Ven? ¿Se siente la limitación? Sí que sí. La dorsiflexión. Entonces, llevo al pie a flexión plantar y hago la misma maniobra. Hago el anclaje, pero lo hago retromalleolar. Fijo y bajo. Hago la rotación, fijo y bajo. Hago el anclaje después de cada maniobra y bajo. Hago un anclaje más proximal para tener mejor brazo de palanca y bajo. De esta forma, lo que estoy logrando es limitar la dorsiflexión. Fíjense el grado de limitación de la movilidad articular. Date vuelta, Paulita, por favor. Este pie lo dejé en flexión plantar y este en dorsiflexión. Miren la limitación de uno con la limitación del otro. Me dirán, las arrugas de la venda, eso es práctica.
Yo quiero que se animen a hacer las maniobras, saber que no tienen que pasar para limitar el vendaje de las tendinitis aquilianas, tendinosis, ¿sí? O cuando quieren mejorar la biomecánica, muchas veces han utilizado estas maniobras porque el deportista le cuesta la limitación, hay que limitar la movilidad articular para mejorar la performance. Entonces son maniobras donde puedo contener ese mecanismo, ¿sí? que de repente desfavorece a lo que es un ejercicio casi perfecto. Si nosotros tenemos un paciente con un ligero antepiaducto y una rotación o intrarrotación, marcha en intrarrotación, voy a enseñar un vendaje corto y después un vendaje más largo, ¿sí? Vamos a hacer un vendaje corto en la pierna izquierda y un vendaje largo en la pierna derecha para que se vea cómo es. En este caso tratamos de llevar a la posición neutra al pie, ¿sí? Hacemos un anclaje a nivel distal y acá es importante saber para dónde uno tiene que empezar. Lleva, ¿sí?, a ligera abducción y en forma oblicua hace el vendaje en espiral. Si es un vendaje corto, lo terminamos de esta forma. Poneme, Paulita, la otra pierna acá. Fíjense cómo llevé. Si ella quiere llevar automáticamente la venda por el mecanismo de torsión, como es una venda elastizada, no es elástica, con venda elástica sería mucho más fuerte la respuesta, ¿sí? Fíjense cómo le llevo el pie hacia el mecanismo contrario al mecanismo que ella tiene de aducción o intrarrotación. En este caso vamos a hacer un vendaje largo, ¿sí? Hacemos un anclaje y luego desrotamos, tensionamos y que llegue hasta cadera. Bueno, vamos a hacer un vendaje en caso de periostitis, que es la maniobra oblicua. Vamos a concentrar, lo hago sobre el pantalón para que se pueda ver bien la venda blanca. Voy posicionando mitad sobre mitad y voy centralizando la fuerza de la venda de acuerdo a donde tiene los puntos de dolor, ¿sí? Puede ser un vendaje corto o un vendaje largo como estamos haciendo en estos momentos.
Bueno, y como chapa vamos a hacer una férula para los kinesiólogos del deporte, que es un vendaje de elongación de fascitis plantar, ¿sí? Es muy fácil, se hace un anclaje a nivel proximal, bajo, coloco en 90 grados, paso por la articulación metatarsofalángica, hago un anclaje doble para que no se corra la venda y posiciono hago el punto de fijación, posiciono el pie y hago un elongador de fascia plantar. Esto como una ortisis rehabilitadora. Bueno, para finalizar, primero quiero agradecer a la ortesista protesista Paula Pico, ¿sí? que me estuvo colaborando y que favorecía los mecanismos para disimular que el vendaje estaba mal hecho. Y segundo, ponerme a disposición ahora para las preguntas de lo que quieran o que necesiten del vendaje funcional. Hicimos estas guías para que les queden y para que se animen a vendar. Yo creo que el gran secreto que tiene el vendaje es la práctica, pero el otro gran secreto es el compromiso que ustedes tengan con la venda. Estoy convencido que el vendar es un arte, entonces es muy difícil explicarlo. Siempre me tomo esa frase que una vez lo vi en Kung Fu Panda, que decía que cocinar puede cocinar cualquiera, pero cualquiera no puede ser un gran cocinero. Yo creo que vendar puede vendar cualquiera, pero no cualquiera puede ser un especialista en vendaje. El tips más que nada es que lo intenten, que sepan que es como todo arte, tiene mucha creatividad y mucha imaginación, y que la técnica es una técnica individual independiente de ustedes. Uno puede ir con preconceptos básicos con respecto a los anclajes, a las técnicas básicas, pero la realidad es que uno no sabe lo que va a hacer hasta que no está frente al paciente e intenta resolver cuál es el problema con un elemento externo, que en definitiva la venda es una forma creativa de hacer ortesis. Muchas gracias a Bodycare y a disposición para cualquier pregunta. La primera pregunta que no me tienen que hacer, que no era Kung Fu Panda, era Ratatouille, así que pido disculpas.